Buenos días, Bueno, profe. buenos días. Bueno, mis chicos, ¿listos? Entonces vamos a iniciar la clase. Voy a compartirles aquí pantalla para mostrarles una lecturita. Profe, ¿las cataratas de verdad existen? Sí, claro. Sí, estas sí existen. Bueno, listo. Entonces, a ver, por aquí voy a organizar esto un momentico para poder leer. ¿Quién me colabora leyendo? A ver, leyéndome la primera partecita. Yo. Bueno, Juliana, ¿quién está alzando la mano? Juliana, la primera partecita. Una pregunta. Sí, ¿El lunes que viene es festivo? no, el festivo es mañana. Mañana es 7 de agosto y es festivo. El lunes no, el lunes es ya normal. ¿Listo? Bueno, Juliana, vamos a leer la primera partecita. Las cataratas del Niágara, en inglés, Niagara Falls, son un grupo de cascadas situadas en el río Niágara en la zona oriental de América del Norte, en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, situadas a unos 236 metros sobre el nivel del mar. Su caída es de aproximadamente 25 metros. Venga, a ver quién más. Profe, ¿tiene que estar hecho algo? No, apenas empezamos, estamos leyendo este texto. Yo quiero, profe. Pero yo miro a ver quién alzó la manito acá. Bueno, Aileen, lea la siguiente parte, hágame el favor, mamá. Ok, profe. Comprenden 3 cataratas. Las cataratas canadienses, Ontario. Las cataratas estadounidenses, estado de Nueva York. Y las cataratas de Velo de la Novia, más pequeñas aunque no tienen una gran altura. Son muy amplias y son las más voluminosas de América del Norte, ya que por ellas pasa toda el agua de los grandes lagos. Eso, muy bien. ¿Listo? Entonces, a ver, este texto que nosotros tenemos acá, este texto nos está brindando una información, ¿cierto? Nos está dando a conocer algo. Aquí nos está hablando de las cataratas del Niágara, ¿cierto? Entonces, alguien me preguntaba que si era verdad que existen. Sí, miren dónde existen. Entonces, están conformadas por el río, ¿qué? El río Niágara, ¿sí? Dice que en la zona oriental de América del Norte. Esperen un segundito que acá hay unos compañeros que están ingresando. ¿De ustedes quién ingresa con ese Galaxy que no tiene el nombre? No, no saben, porque no le voy a dar, no le voy a admitir porque no tiene nombre ahí ni nada. Esperar a ver si de pronto. Allison. ¿Quién? Allison. Allison, pero yo ya le había dado ingreso a ella. Allison, ¿está por ahí? Yo estoy acá. Sí. Esperar a ver, de pronto pues alguien escribirá porque no. Está Rincón Sara, Sofía. Buenos días, profe. Buenos días. Profesora no está. ¿No está? No.
Vamos a escribir lo que significa el texto expositivo. Ya lo vamos a escribir ya. Esta chica está intentando unirse y no ha podido tampoco. Profe, había que escribirlo el texto expositivo. No, esto no lo van a escribir. Bueno, listo. Entonces, hay muchas clases de texto, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que si leemos un cuento, una fábula, esa es una clase de texto. Ese texto se llama narrativo, ¿sí? Si nosotros vamos a leer las indicaciones, las instrucciones, una Buenos días, receta, profe. buenos días, ese texto son textos instructivos, ¿sí? Este texto nos está dando una información, este se llama un texto expositivo, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy. Entonces vamos a ver el texto expositivo, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros leímos ahí es verdad, es algo objetivo, ¿sí? Es tomado en la realidad. Todos los datos que nos dan, todo lo que dice ahí, son datos confiables, ¿sí? Entonces, se está escribiendo, se está expresando, dando a conocer una información tal como es, ¿sí? Entonces, esto es el texto expositivo. Entonces, copian el título, mis amores, texto expositivo. Escriben la fecha. Venga, por acá colocamos la fecha. Por aquí se las coloco. Hoy es agosto, ¿qué? 6. Agosto 6 del 2020. Acá ya le colocamos colorcito. Listo, entonces escriben la fecha. Y escriben el título, texto expositivo. Entonces, ¿qué es un texto expositivo? O los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de una manera objetiva, ¿sí? Lo que yo les decía es la realidad, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor, ¿sí? Entonces ya lo que es, no se está colocando ahí escribiendo lo que piensa una persona, sino son basados en datos que son reales, ¿sí? Por eso dice que de una manera objetiva. Mariana, ay, tiene problemas con el internet. ¿Cómo? Profe, escribimos lo que está encerrado en una Eso, lo que está nubecita. encerradito ahí lo escriben. Si quieren lo hacen en una nubecita también, si quieren. Esto es- Eso lo escriben. ¿Qué estás haciendo? Y aquí mira a ver cómo van. Laura, Estefanía, ¿alzó la manito? Señora, ¿va a preguntar? No, señora profe. Bueno. Si quieren lo encierran en una nubecita, con colorcito. Lista.
Bueno, entonces lo que decíamos del texto expositivo, entonces es aquel que pues aborda de una manera objetiva un asunto, un tema, sí, pues con la finalidad de dar a conocer o de informar de una serie de hechos, de datos, de conceptos específicos, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta que es el texto expositivo. Entonces, el propósito fundamental de estos textos es transmitir una información, ¿sí? Es decir, es aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos generales o también contenidos específicos, ¿sí? Entonces, aquí, como nosotros veíamos esta información que estábamos viendo en este texto expositivo de las cataratas del Niágara, entonces ahí nos informaban o nos daban a conocer varios aspectos, dónde se encuentran ubicadas, qué río la forman, bueno, qué más o menos, cuántos metros tienen de caída, cuántos metros se encuentran ubicados sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, son hechos que nos están dando a conocer acá, que nos están ampliando más la información, más los conocimientos de pronto que teníamos sobre esto de las cataratas del Niágara. Bueno, ¿ya acabaron de escribir esto? Ya va, profe, me falta poquito. Sí, señora. Profe, vamos a hacer el mapa que está ahí. Ahora, Listo, profe. esperen un segundito, me Sí, salgo profe. un momentico de ahí y ya. Guardo acá una cosa y ya les vuelvo a colocar. Ya les vuelvo a colocar la presentación. Ay, ¿esto por qué resultó acá? Bueno, ¿listo? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bueno, la idea es que copien todos, que después no me digan que les quedó faltando algo. Vamos a esperar otro momentico para que terminen todos de tomar los apuntes. Mientras eso voy preguntando aquí por unas personitas que no he registrado, no sé si no están. Sara Juliana Garzón. No está, ¿cierto? Jamie Camila Granados. No está. Sara Sofía al fin pudo ingresar. Sara. Sí, Rincón. Que tenía inconvenientes para conectarse. Ah, sí. Ya la vi. Me dijeron que Granados no estaba, ¿cierto? Sí, profe, no está. Y al fin, Miguel Ángel Jorge, ¿sí pudo ingresar? Sí, Miguel, ¿sí está? Bueno. Hay alguien con dos dispositivos, ¿cierto? Helen, profe. Helen. Bueno, listo. Ahora sí.
Ya voy a dejar de compartir aquí pantalla, un momentico que necesito. Esperen un segundito aquí. Ya les vuelvo a compartir acá pantalla. Por acá me falta el pantallazo. Listo, ya aquí un segundito. Vengo a compartir aquí pantalla para mostrarles un videito. Bueno, vamos a prestar atención a ver qué nos va a hablar. Esperemos a ver que cargue. Espero que les haya gustado esta exposición sobre nuestro increíble temas. Profe, no se escucha. Sí, ya le voy a poner volumen. Solar, muchas gracias. Qué interesante la charla del profesor. Ahora comprendo mucho mejor cómo es nuestra Vía Láctea. Sí, estuvo buenísima la conferencia. Ricky, ¿estás bien? Te noto algo preocupado. Estoy pensando en el trabajo que nos dejó nuestro profesor Alberto. Dijo que escribiéramos un texto expositivo con el tema de la conferencia. Y yo la verdad no sé muy bien cómo hacerlo. No te preocupes, Ricky. Lo más importante es saber cuál es la intención del texto y cuáles son las estrategias adecuadas para cumplir con nuestro propósito comunicativo. ¿Crees que puedes ayudarme? Claro que sí. Tengo una súper idea. Vamos a hablar con el profesor. Chicos, empecemos recordando que un texto expositivo tiene la intención de explicar con claridad diferentes ideas sobre un tema. Es importante mencionar que los textos expositivos se usan casi siempre con el propósito de difundir conocimientos. Es por esto que acudimos a ellos cuando queremos aprender sobre algo que nos interesa. Algunas de las estrategias usadas en los textos expositivos son la definición, la comparación, la clasificación y la ejemplificación. Estas estrategias son usadas para que la información sea clara y pueda ser comprendida por el lector. Algunos ejemplos de textos expositivos son los artículos enciclopédicos y científicos. Es muy importante que en el texto expositivo los datos sean exactos y confiables. Gracias por su ayuda. Creo que lo he entendido muy bien. Tengo muchas ganas de sentarme a planear la escritura de mi texto expositivo. Solo me queda una duda. ¿Puedo incluir en mi texto mis opiniones sobre el planeta en que vivimos? No, Ricky, en el texto expositivo son muy importantes la objetividad y la exactitud en la información, por lo que tus opiniones no son necesarias. Tomemos como ejemplo un texto expositivo del libro Entre Textos, del grado tercero. ¿Qué es la migración de los animales? Muchos animales migran, es decir, se desplazan de un hábitat a otro en determinadas épocas del año. Durante una migración, los animales se desplazan a menudo por muchos días. Los animales más pequeños, como los del plancton, los anfibios y las langostas aprovechan las corrientes de agua, mientras que las aves aprovechan los vientos y las corrientes de aire. Los animales migratorios usualmente utilizan las mismas rutas año tras año. Los animales terrestres cruzan montañas, ríos y extensos territorios. Pájaros, murciélagos e insectos vuelan a lo largo de grandes distancias, algunas veces cruzando continentes enteros u océanos. Los animales nadadores pueden migrar distancias que abarcan medio mundo. La migración cumple distintos propósitos. Hay especies que lo hacen para evitar los inviernos o veranos en extremos rigurosos. Otros animales migran buscando un lugar apropiado para su reproducción o huyendo de sus depredadores. Otras especies lo hacen para buscar alimento. Observemos ahora algunas estrategias del texto expositivo que acabamos de leer. En la mayoría de los casos, el texto expositivo busca dar respuesta a una pregunta. En el primer párrafo encontramos la definición de la migración, que en este caso se refiere al desplazamiento de algunas especies de animales.
En el segundo párrafo encontramos la ejemplificación, pues se mencionan algunas especies y los medios que utilizan para migrar. En el tercer párrafo predomina la explicación, pues se brinda información sobre las distancias que recorren algunos animales durante la migración. En el último párrafo encontramos la comparación, que sirve para hablar de los diferentes propósitos que tiene la migración. Esto no significa que ese deba ser el orden en que aparezca la información, ya que este tipo de secuencias se pueden combinar en cada parte del texto. Lo importante es que haya un desarrollo lógico del tema que se está abordando. Veamos algunas estrategias que pueden ser usadas en el aula de clase para la producción de textos expositivos. Una forma interesante es partir de preguntas que deban ser respondidas por el texto. Estas preguntas pueden servir como título del texto. Se sugiere hacer una lista de preguntas en grupo y decidir cuál de ellas podría ser respondida mediante la escritura de un texto. Durante la etapa de planeación se debe pensar en la estructura del texto y en que en cada párrafo predomine una de las estrategias del texto expositivo. En el caso de las definiciones, se puede hacer un ejercicio previo con palabras nuevas para los estudiantes. A ellos les encanta aventurarse con definiciones sobre aquello que aún no conocen. Tomemos como ejemplo el texto que debe escribir Ricky sobre el sistema solar. Una vez decidido cuál es el tema que se va a exponer, se inicia con una definición. ¿Qué es el sistema solar? Luego, se puede hacer una enumeración de los planetas que conforman el sistema solar y una breve descripción de algunos de ellos. Esto servirá para hacer comparaciones y clasificaciones. Cada tipo de secuencia o estrategia utilizada en la exposición puede ser abordada mediante actividades distintas de producción escrita. Se puede dedicar una clase a que los estudiantes hagan definiciones a partir de objetos o fenómenos que conocen. Para la ejemplificación sugerimos temas que sean cercanos y que despierten su interés. A partir de los ejemplos se pueden armar grupos o campos semánticos y trabajar con la clasificación. Lo importante es que los estudiantes se familiaricen con cada estrategia y luego puedan incorporarlas a la escritura de sus textos expositivos. En mi texto dedicaré uno de los párrafos a hablar del planeta que más me interesa, la Tierra, y explicaré por qué es el único del sistema solar en el que hay vida. ¡Qué buena idea, Ricky! Puedes añadir ejemplos y descripciones de nuestro planeta, para luego hacer un párrafo de conclusión sobre el lugar privilegiado que ocupa la Tierra en el sistema solar. Creo que ya es suficiente planeación para mi texto. Ya tengo una lista de ideas, las notas que tomé durante la conferencia y un esquema para organizarlas. Ahora escribir. ¡Excelente idea, Ricky! No olvides las etapas de reescritura, revisión de tu texto. Gracias, Patty. Con mucho gusto, Ricky. Estoy ansiosa por leer tu texto expositivo. Esperamos que esta microlectura. Bueno. ¿Listo? Entonces ahí nos mostraban que era lo del texto expositivo. Dice pues que algo importante es cuando nosotros vayamos de pronto a escribir un texto expositivo, es muy importante pues que sea de interés para nosotros, que tengamos de dónde consultar, de dónde tomar información, porque lo que va ahí son datos verídicos, son datos objetivos, ¿sí? Entonces ahí veíamos que decía que sí podía dar una opinión personal, no, porque eso cuando nosotros damos una opinión personal ya corresponde a otra clase de texto. Entonces, eso es lo del texto expositivo. Para realizar el texto expositivo o también tienen una estructura, ¿sí? Entonces, aquí les voy a mostrar, vamos a compartir la pantalla para que veamos cuáles son las partecitas que tiene. ¿Cuáles son las partes del texto expositivo? ¿Listo? Entonces, vemos que tiene una introducción, ¿sí? Entonces, en esta primera partecita, pues, es donde se va a explicar de qué se tratará el tema principal del texto, ¿sí? Donde ahí nos vamos a dar cuenta de cuál es la temática que se va a desarrollar. Ya la siguiente es el desarrollo, pues constituye la parte más importante del texto, es donde se expone de una forma clara y una forma ordenada todas las ideas, ¿cierto? Entonces ahí también pues se pueden colocar ejemplos también, varias ideas pues que nos sirvan para que el texto, para que entendamos mejor, para que esta idea nos quede mejor comprendida, mejor explicada. Y la última es la conclusión, que ya aquí pues se finaliza todos los aspectos importantes del tema, ya se dan las ideas finales, ya se cierra pues todo lo que tiene que ver de la temática
que se trabajó durante el texto expositivo. Este entonces lo vamos a copiar. Lo pueden hacer así, como si quieren así, este esquemita. Entonces, para que- Profe, Sí, profe, ¿será que lo puedes devolver un momentico a las cataratas? ¿por qué, mami? Esa no había que copiarla, simplemente esa era para tomar, nosotros aprender de acá un poquito. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Eso no había que copiar, no, simplemente era para que miráramos un ejemplo de un texto expositivo. Este sí lo van a tener en cuenta y cuáles son las partes del texto, copiar estas. Profe, ¿eso lo copiamos? Sí, hacen el esquemita, Pero el profe lo hacemos así por, como si fuera un mapa. como si fuera que un mapa, especie de mapa Conceptual. conceptual. Sí, lo pueden hacer así. O aquí pueden encerrarlo en nubecitas también. No simplemente tiene que ser así en cuadritos, sino también lo pueden encerrar en nubecitas. Cada aspecto de estos que escriba. André, que estaba levantando la manito. Profe, o sea, lo podemos hacer, o sea, escribiendo de para abajo. También pueden escribir partes del texto expositivo, escriben primero la introducción y escriben a qué hace referencia. Segundo, como quieran, o sea, no es que quiera decir que todo lo tienen que hacer así, no, como quieran. Algunos pues, se les facilitará más pues hacerlo así o quieren hacerlo así, otros no. Entonces, no como ustedes quieran, todos que tomen los apuntes. Eso sí que les quede clarito cuáles son las partes del texto. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta que tiene tres partecitas, que está la introducción, que está el Profe. desarrollo y está la conclusión. Profe, Sí, ¿lo o sea, podemos hacer vertical? sí. No le digo que como quieran lo pueden hacer. Ay, Dios. Esto se sale. Entonces aquí de acuerdo, entonces la introducción, entonces es la parte donde se explica de qué se tratará el tema principal, pues debe ser llamativo, debe despertar el interés en los lectores, en esta de la introducción. Acá en el desarrollo, pues constituye la parte más importante, es donde se expone la idea, deben ir organizadas las ideas también, ¿sí? Hay un análisis objetivo de los hechos. También hay que tener en cuenta pues que estar organizado cronológicamente las ideas, no pues un desorden, sino pues que lleve un orden como tal. Y en la conclusión pues ya es cuando cerramos, se cierra el tema, ya cuando se da como una finalización, una síntesis de todo lo que se ha hablado en todo el desarrollo en todo el desarrollo del tema. Entonces, se utilizan frases, se utilizan ya pues como que finalicen esto del texto. Ahí vuelven y se unen, muchachos, vuelven y van escribiendo primero introducción, escriben pues, de qué se trata la introducción, segundo el desarrollo y tercero la conclusión, como quieran. Profe, ¿me escuchas? Sí, sí, Miguel. Como quieran, si quieren hacer el esquema, si quieren copiarlo normal, lo hacen. Todos que tengan ahí consignado cuáles son las partecitas.
Faltan todavía algunos. Solicito el favor. Buenos días. Para todos les solicito el favor. Para todos les solicito el favor para la clase de lengua castellana del día lunes. No han ingresado más. Solicito el favor para la clase de lengua castellana del día de lunes. Hola, profe, es que la clase es a las 8:05, entonces están esperando a que sean las 8:05. Ah, bueno. Sí, cuénteme. Pregunta. Señora Aileen. ¿Podemos hacer el mapa conceptual como queramos? Sí, como quieran. Ok, profe, gracias. Que se identifiquen y que tengan en cuenta cuáles son las partes del texto expositivo. Del día lunes, facilitar una foto al lunes. A ver quién más. Aquí no veo quiénes más han ingresado. Ahí estoy pendiente. Eh, Facilito el favor para la clase de lengua castellana del día lunes. Una fotito, una foto. Sí, apenas están ingresando. El estudiante puede ser pequeño. Listo, profe. Esperemos porque apenas faltan algunos chicos que apenas están ingresando. Esperemos. Listo, profe. Invito el favor para la clase de lengua castellana del día lunes.
Estoy a favor de la clase de lengua castellana del diálogo para facilitar una fotico. Solicito su colaboración por lo siguiente. Profe, ya terminé. Bueno, mis amores, esperemos un momentico. Solicito amablemente su colaboración. Colaboración para lo siguiente. Esperemos a ver un momentico que están. Venga, yo los miro cómo van. Algunos acabaron de ingresar. Lo que yo les digo, si quieren, lo hacen el esquema así o si quieren lo copian normal, como quieran. Entonces, todos que tengamos en cuenta cuáles son las partes que tiene el texto o cuál es la estructura del texto expositivo. Para el lunes, por favor. Entonces les recuerdo, les voy recordando entonces que el texto expositivo, entonces son aquellos en que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, ¿sí? Entonces es donde se habla como tal, donde se amplían conceptos, donde se amplían temas, ¿sí? De manera objetiva, o sea, son informaciones verídicas, donde no hay una opinión del autor, una opinión personal, sino que es basado en hechos reales, en hechos verídicos, esta información. Entonces miramos también que el texto expositivo tiene unas partecitas o también le llamamos estructura. Entonces que es la introducción, pues en esta parte se explica de qué se tratará el tema principal del texto. Debe ser llamativo pues para que se entre la atención del lector. Ya en el desarrollo entonces es la parte más importante, es donde se expone de una forma clara todas las ideas, donde se pueden colocar ejemplos, donde hay ideas pues que amplían más el tema y que nos va a quedar pues de una manera como más entendible, vamos a comprender mejor esta información que se presenta en este texto expositivo. Y ya la parte final, ya la conclusión, entonces aquí se finalizan todos los aspectos importantes del tema, se cierra ya lo del tema, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que estas son las partecitas que tiene el texto expositivo, también como les digo, estructura el texto expositivo. Gabriel, ¿dónde va? Desarrollo. En el desarrollo, la segunda partecita. Para la clase de lengua castellana de...
Profe, me voy a retirar de la clase porque me está doliendo mucho el estómago. ¿Quién? Juliana Costa. Ah, bueno, mami, le informan entonces al profe Eduardo, yo, que él para que informe a todos los profes también, si tiene que estarse retirando durante el día, ¿yo, mami? Profe, ¿tú no sabías que a mí me hicieron una cirugía de apendicitis? Ay, sí, hija. Entonces, sí, mami. Tiene que cuidarse. Profe, mira. Profe, ya terminé. ¿Listo? Eso, uy, Tomás, ya le vi, listo. Esperemos 2 minuticos para que todos terminen. Listo, profe. Profe, mira. ¿Quién? Miguel Ángel. Eso, Miguel. ¿Listo? Listo, profe. Esperemos que vayan acabando todos, que después no se queden atrasaditos. Profe, listo. Necesitamos. Profe, yo ya terminé. Esperen un momentico que hay algunos que están terminando. Esperen un momentico. Profe, mira mi mapa. Luciana, eso. Ujú. Mira mi mapa. André está alzando la manito. Gabriel, eso. Mira, profe. Gaby, ¿ya terminó? André, cuénteme. Profe, no, profe, te iba a decir que ya terminé. Listo, bueno. Mira, profe. Ya les voy a revisar. Estoy esperando que todos copien, que no se me queden atrasaditos. Un fotico en estudiante no interesa tamaños para realizar una actividad en clase. Bueno, listo, hijos. ¿Quién falta? Yo, profe. ¿Quién es yo? ¿Quién dijo yo que no vi acá cuando me hablaron? ¿Quién? Alison. ¿Dónde va Alison? Voy en el número 2. Bueno, mami, apurémosle entonces para que terminemos de copiar eso, porque
Vamos a ver otro ejemplo de otro texto expositivo. A ver, es cortico, a ver si lo alcanzamos a copiar para que les quede un ejemplo ahí en el cuadernito. ¿Listo? A ver, mami, apurémosle con este. Bueno, hijos. Lista, profe. ¿Ya, Alison? ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo de este texto expositivo dice la Tierra. Entonces dice, la Tierra es el planeta donde vivimos. Dice, entonces la Tierra es el tercer planeta desde el Sol. Es el mayor de los 4 planetas terrestres de nuestro sistema. Es el mayor de 4 de los, ¿qué? Ay, es el mayor de los 4 planetas de nuestro sistema solar, lo que significa que es un planeta sólido y no gaseoso. Es que acá quiere decir que los planetas se dividen en sólidos y planetas gaseosos, ¿sí? Entonces es el de los 4 planetas sólidos, es el de mayor tamaño. Los otros 3 planetas son Mercurio, Venus y Marte. El volumen de la Tierra es más de 1 millón de veces menor al Sol, al del Sol. Al igual que los demás planetas del sistema solar, la Tierra orbita alrededor del Sol y le da una vuelta completa en aproximadamente 365 días. A esto se le llama un año. También gira alrededor de su propio eje, dando un giro completo en 24 horas. A esto se le llama un día. ¿Sí? Entonces aquí vemos este ejemplo de texto expositivo. Entonces, a ver, vamos como a copiarlo como ejemplo. Mariana, que levantó la manito. Profe, ¿puedes maximizar la imagen un poco? ¿La puedo qué? Agrandar. Bueno, ya aquí la voy a agrandar. Espérenme, toca entonces, espérenme un momentico aquí la agrando. ¿Tenemos que escribir eso? Sí, lo vamos a copiar de ejemplo de texto expositivo. ¿Todo eso, profe? Venga a ver hasta dónde copiamos. Espera que lo agrando primero. Profe, y escribimos eso y Ya los podemos... voy a dictar. Espere que se los voy a dictar también. No que estoy esperando. Y después de que tú nos dictes, ¿lo podemos dibujar la Tierra? Sí, claro, si tienen tiempo. Entonces, escriben ejemplo. Vamos a escribir ejemplo. Ay, no, me va a tocar dejar de compartir un momentico para poder... Que no quiere ampliar acá. Esperen. A ver. Profe, escribimos la Tierra y después ejemplo. Escriban ejemplo. Primero ejemplo. Y luego la Tierra. Ay, Entonces, profe, la Tierra es el escribí planeta donde vivimos, ¿sí? Entonces aquí vemos como la introducción, vamos a saber que nos van a hablar es de la Tierra, ¿cierto? Ya luego viene la siguiente parte, donde entonces ya dice cuáles otros planetas hay del sistema solar, que son planetas sólidos, que por eso le dicen planetas terrestres, ¿sí? Y no gaseoso. ¿Listo? Entonces vamos a copiar. Entonces, como copian ejemplo y copiamos, ¿cuál es el título? La Tierra. Vamos a ver, vamos a copiar una partecita nomás. Profe, escribimos ejemplo y abajo la Tierra. Eso, sí, señor. ¿Solo la primera parte, profe? Pues vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Profe, escribimos todo eso. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Entonces, la Tierra es el planeta donde vivimos. Punto aparte. Profe, ¿qué escribimos como subtítulo de eso? Sí, señor.
¿Listo? Punto aparte. ¿Sí me escuchan bien o me escuchan entrecortado? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, profe. listo. Bien, Entonces, profe. punto aparte. profe. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol. Punto seguido. Es el mayor de los 4 planetas terrestres de nuestro sistema solar, coma. Profe, planetas. Planetas terrestres de nuestro sistema solar, coma. Lo que significa que es un planeta sólido. Sólido lleva tilde en la primera O. Sólido, coma. Y no gaseoso. Abren paréntesis. Los otros 3 planetas terrestres son Mercurio, esos nombrecitos van con mayúscula, acuérdense, mayúscula inicial, son Mercurio, coma, Venus y Marte. Cierran paréntesis. Acuérdense cuando vimos el uso de los paréntesis, ¿ven? Que aquí era para explicar una idea, para ampliar más una idea, entonces aquí están ampliando cuáles son los otros planetas terrestres. Bueno, punto seguido. El volumen de la Tierra, ese Tierra siempre va con mayúscula porque es el nombre propio. El volumen de la Tierra es más, con tilde en la A. Pero me toca que copiar eso. Es que la reunión me quería sacar. Sí, mami, sí. Es más de 1.000.000 de veces menor al del Sol. Sol también va con mayúscula. Punto aparte. Profe, vas muy rápido. Muy rápido. Sol, punto Listo, aparte. profe. Ya terminé. Empezamos con mayúscula. Al igual que los demás, con tilde en la A. Al igual que los demás planetas del sistema solar, coma.
coma, la Tierra orbita alrededor del Sol. ¿Qué quiere decir eso que la Tierra orbita? Gira. Eso, gira alrededor del Sol, coma. Y le da una vuelta completa en aproximadamente 365 días. Abren paréntesis. Profe, ¿te puedes esperar un momentico? Bueno. $365 días, abren paréntesis. A esto se les llama un año. Cierran paréntesis, colocan punto. Punto. También tilden la E y acuérdense M antes de B. Listo, profe, ya terminé. También gira alrededor de su propio eje, coma. Listo, profe, ya terminé. Dando un giro completo en 24 horas. Abren paréntesis. A esto se le llama un día. Y cierran paréntesis y punto. Final. ¿Listo? Bueno, hijos. Esperemos que todavía hay algunos terminando de copiar. Profe, yo estoy en menos. Está- Yo voy a... Profe, ya terminé. Bueno. Que vaya terminando, puede ir haciendo el dibujito si quiere de lo que explica acá en este texto expositivo, la información que nos está dando aquí a conocer. Profe, con este texto ya esto se parece sociales. Sí, porque, o sea, estas lecturas dice que las podemos tomar, o sea, son lecturas que no tiene que ser, pues, como digo yo, porque estamos en lengua castellana, tiene que ser referente a esto, ¿no? Sino lecturas donde vamos a mirar cuál es, o sea, lo que estamos hablando del texto expositivo, que está dando a conocer una información verídica, ¿sí? Información objetiva, ¿sí? Entonces no quiere decir que no podamos trabajar estos textos también en lengua castellana, de otras materias, ¿sí? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, ¿quién falta?
Listo, profe. Profe, toca hacer el dibujo. Profe Juliana Pacheco. El que quiera hacer el dibujo. Profe Galindo Acevedo. Juan Esteban, ¿terminó de copiar? Juan Esteban Martínez. ¿Qué le pasó, Juan? ¿Qué se me hizo? Ah, por acá está. Juan, contésteme. ¿Pudo copiar? Profe, el dibujo puede ser un planeta. Y el planeta Tierra, estamos hablando de la Tierra. Juan Esteban, ¿qué se me hizo? ¿Por qué no me responde? ¿Es que no le sirve el no puede hablar? Gabriel ya terminó de copiar, ¿sí? No, profe, ya casi estoy terminando. ¿Dónde va, Gabriel? Dale, porque ya se va a acabar el tiempo también. Eje. Su propio eje. Ya va a acabar, ya le falta poquito. Bueno, un minutico y ya dejo de compartir acá. Bueno, para que entonces tengan en cuenta qué es un texto expositivo. ¿Sí entendieron por qué se identifica un texto expositivo? Juan Hernández, señor, que está levantando la manito. Lista, profe. Listo, profe. Ya, Juan, ya, Gabriel, listo. Espera, profe, espera un momentico, porfa. George, ya puedes pasar. Bueno, listo, ya voy a dejar de compartir pantalla. ¿Listo? ¿Todos copiaron, sí? Espera, profe, un momentico. Señora, profe. Casi, profe, un momento. Sí, profe. Miguel Ángel terminó de copiar, Lucy. Lista, profe. Listo, profe. Bueno, listo, voy a dejar aquí ya de compartir pantalla. Espera un momentico. Solamente me falta a esto se le llama un día y ya. Listo, hágale pues, Gabriel. ¿Quién es? Felipe. Listo, porque ya voy a dejar de compartir pantalla acá, ya se va a acabar el tiempo. Eso, Aileen, muy bien. Profe, tocaba hacer un dibujo. Sí, el que fuera terminando puede hacer el dibujo. Listo, profe, ya. Bueno, listo. Ahora sí. Eso, algunos están haciendo los dibujos, muy bien. Oye, ¿hay alguno que tiene el micrófono por ahí prendido y se escucha entrecortado? ¿Listo? Eso, bueno, Luciana, bien. ¿Quién más hizo el dibujo? Profe, en vez de la Tierra, ¿se puede hacer otro planeta? No, porque estamos hablando de qué estamos hablando ahí o de qué nos está hablando ese texto expositivo. De la Tierra. Pueden hacer la Tierra y hacer los otros planetas que nombra también, pero entonces principalmente el tema hace referencia a la Tierra.
¿Listo? Bueno, chicos. Profe, mira mi dibujo. ¿Quién? Chao, profe. Profe, mi hielo, Jorge. Eso, muy bien. Chao, profe. Bueno, chao, nos veremos la próxima clase. ¿Listo? Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. De eso, Juan, lo termina de colorearlo, Juan Esteban Rodríguez.